Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Greenson. Bueno, es el vídeo más triste de mi canal. A todo cerdo nos llega su San Martín, se dice, ¿no? A todos nos acaba pasando una cosa que nunca me había pasado a mí, y es que me han raideado. No quiero ni subir las paredes aún ni nada para que lo vieseis, pero me han raideado, básicamente, no hay más. A ver, ¿cómo explicarlo? A ver, vamos a ver el vídeo, lo voy a enseñar todo, pero ante todo voy a hablar un par de cosas importantes sobre el tema. Y es que voy a decir cosas de por qué nos han raideado y qué ha pasado exactamente. Y luego lo voy a explicar rápido un poco. Y durante el vídeo, como lo voy a poner yo, mientras lo vamos viendo, lo voy a comentar. Mientras tanto os lo iré diciendo. Pero ante todo, me he raideado una persona que, bueno, el chaval pues es un chaval joven. Es un chaval que conozco hace mucho tiempo y que es muy pesado. Una persona que siempre está dándome mucha guerra, tanto en Discord como en todo lo tengo muy bloqueado de muchos sitios y tal. Y es un chaval que, bueno, hoy mismo antes de raidearme, me ha hablado por privado. Y me ha dicho, algo y véndeme Loki. Yo nunca le contesto, a veces que no. Estos días últimamente le había contestado un poco porque sí, porque me apetecía. Digo, bueno, a ver, ¿qué quiere hoy este tío? Y me ha dicho, algo y dame Loki. Le he dicho, no tengo Lokis. En la realidad siempre estoy raideando y tal y nunca tengo Lokis así. Y menos voy a tradear Lokis. Nunca tradeo Lokis. Yo compro, no tradeo para algo, tiro raid, ¿no? Y me dice, algo, estuve viendo tu directo y en el cofre del medio tienes las Lokis. Es cierto. Aquí yo tenía Lokis. Aquí yo tenía Lokis. ¿Y qué pasa? Que ya no me quedaba en la realidad. O sea, que la había gastado. Tenía como 20 o 30 Lokis y en el directo se vieron que estaban aquí. ¿Qué pasa? Que es una persona que a lo que quiero llegar con todo esto es que me tiene espiada la base. ¿Qué pasa? Que me tiene investigada toda la base. Es a lo que me expongo yo, creando contenido. Yo nunca me escondo la base y tal. Es más, había un momento en el que yo he podido mover todo mi loot en mitad del raid y no, he decidido no hacerlo porque considero que no, a mí no me gusta. Igual que no me gusta que me lo hagan, tampoco me gusta hacerlo. ¿Qué pasa? Que esta persona sabe mi base de memoria y al investigarme han entrado por la multicuenta y desde la multicuenta me han tirado este muro, que es la parte más débil. Normalmente yo estoy en familia, claro. Y aquí suele estar o un Super C, o ha estado un Thorfinn, o ha estado un Obito. Han estado gente que tiene una base igual de fuerte. Entonces yo por aquí nunca he tenido tanta fortificación. Mi fortificación de la base la tengo en el otro lado, que es por donde me entran de boca. ¿Qué pasa? Que esta persona ha tirado una maza. Han venido 2 o 3 veces. La verdad es que nosotros le hemos vacilado un poco. Es más, le está diciendo, no, nadie me ha raideado. A ver si tira prueba tú a ver si me raidea. Lo ha conseguido el cabrón. Mira, aquí, entonces, ha ido por la multi, ha roto la multi, ha entrado aquí. ¿Quién raidea así? Nadie. ¿Qué pasa? Que tenían un montón de bombas. Lo que tenían eran mazas. Y si tuviese que entrar por el otro lado, tienes que tirar 6 o 7 mazas. Lo menos. ¿Qué pasa? Que han tirado una maza aquí. Bomba. Bomba. Y ha llegado aquí y ha dicho, nos vamos. Que es cuando yo he podido mover el loot. Nos vamos porque me queda una bomba y es la que me hace falta para llegar a tu centro. El tío tenía mi base súper investigada, lo sabía todo de ella. Ha visto los vídeos y tal, y bueno, no hay culpa, al fin y al cabo yo me expongo, lo que no es excusa. El problema está en que lo bueno es que yo, como soy consciente de todo ello, quitando este cofre que me lo han abierto, y aquí buscaba las Loki, no han encontrado las Loki, han encontrado como 60 elixires de todas las clases, ¿no?, que tenía, y eso sí que se lo han llevado. Se han encontrado con que él pensaba que estos 2 cofres, como veis, con un tablón de arce y con nada, estaban llenísimos. Estaban llenos, cierto. ¿Qué pasa? Que esto yo ya me lo sé. Y yo lo que hago semanalmente, o cada 2 o 3 semanas, voy moviendo el loot. Ya lo veréis ahora en el vídeo. Y es que hay un momento en el que yo abro estos cofres y se ven por encima. Y lo que hay es todo lila, sí, pero todo roto. Mi loot, constantemente el que yo uso, lo voy desplazando por toda la base. Puede ser que esté aquí ahora mismo, que esté aquí ahora mismo, que esté aquí ahora mismo, que esté por aquí ahora mismo. Es la diferencia, que yo no mantengo el loot aquí. Es más, ya lo enseño. Él ha roto aquí y podía haber abierto estos masivos. En estos masivos hay mucho más loot, mucho más loot del que había aquí. Esto es lo bueno, lo único bueno de todo esto. Y es que aquí han robado estos 2 cofres y no se han llevado nada. Ahora lo veréis en el vídeo, porque en el vídeo en un segundo yo abro esos cofres. ¿Y qué hay? Pues armas rotas, armaduras rotas. ¿Qué pasa? Que mi centro ya, conociéndome a la gente, me lo tengo normalmente, quitando estos 3 cofres, que ahora seguramente acabaré moviendo también, porque ya me sé esta. Los tengo bastante vacíos. Por aquí también igual, o sea, sí hay alguna cosita y tal. Este está bastante más jugoso porque hay bastantes nortes, hay ropa entera. Pero aquí y aquí habían cosas rotas. Este era el único importante. Que buscaba las Lokis, que había visto en mi directo, no estaban. Y buscaba sobre todo
Bueno, no sé si buscaba los elixires, pero los ha encontrado y se los ha llevado. Que fijaros que yo no he movido nada, no he hecho nada, acaba de ser el raid. Y estos son los huecos que había aquí de elixires y me acuerdo que me quedaban como una filita más o menos sin llenarse. Me ha llevado también llaves de fragua, tenía como 6, 7, 8 llaves yo de fragua. Y me las ha quitado también. Estas ni las ha tocado. Las de oro ni las ha tocado. Y un poquito de ropa que incluso se ha dejado. Ya iban suficiente cargados, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que yo estoy enfadado? Sí, estoy enfadado. Pero no estoy enfadado con él ni estoy triste porque me haya robado. La verdad es que es eso. Después de gastar todo lo que ha gastado y abrir lo que ha abierto, la ha tenido que saber a poquísimo. Es como cuando entramos a casa de Álvaro en su momento. Abrimos dos masivos y la ropa rota toda. Y al final acabaron matándonos a algunos de nosotros y perdimos nosotros más que él. Igualmente tampoco entré a casa de Álvaro aposta, no fue todo... Ya lo dejo por ahí arriba el vídeo. Fue todo casualidad. Igualmente es eso. Estoy frustrado porque he sido estúpido. He intentado hacerla... Porque es lo que vuelvo a comentar. Es que ellos han venido 2 o 3 veces y nos hemos estado vacilando. Es más, hemos salido y los hemos matado. Y hemos entrado y todo. Incluso hemos bromeado con decir, vamos a hacer la del gancho, vamos a reírnos, como siempre nos la están haciendo a nosotros. Vamos a hacer la del gancho. ¿Qué pasa? Que me pongo a hacer yo una habilidad, vienen ellos ya full chetados y de repente estamos allá abajo, donde estábamos antes, que querían entrar, y de repente se vienen aquí y parten una maza. Nos metemos hacia adentro y voy a hacer la del gancho aquí y yo fallo el gancho, porque yo no sé usar el gancho, ahora lo veremos en el vídeo, yo no sé usar el gancho, es que ese es el problema, nunca he jugado con duelista, casi nunca, y no me sé hacer las estrategias hasta que hacen. Me dirá, algo no es tan difícil, ¿no? Es uno abre la puerta y otro se queda, sí, pero yo no tengo esa práctica que suele tener todo el mundo en estas cosas. ¿Qué pasa? Que directamente tiro una bomba aquí, no hemos venido para aquí porque ya no estábamos ni preparados ni nada, ya tira otra bomba aquí, ya está, al instante. O sea, no hemos podido ni reaccionar. Entonces yo, aquí, cuando él ya ha decidido irse a por ganzúas o a por seguir cogiendo bombas porque quería llegar a estos cofres que pensaba que estaba el loot, yo me he quedado aquí y mi error ha sido seguir jugando de duelista. Idiota, he sido completamente idiota porque yo no sé jugar de duelista. Y es por lo que estoy enfadado, solamente estoy enfadado conmigo mismo. Porque para mí, una persona que me investiga y sabe toda mi base de pe a pa por los directos y por los vídeos, no tiene mucho mérito. Me ha atacado, el mérito tiene en aguantarme la defensa, ¿no? Pero maza, bomba, bomba. A ver quién va a entrar por una multicuenta. Por aquí, por una multicuenta, por aquí. ¿Quién lo va a hacer? Pues alguien que ve mi base y sobre todo me envió un mensaje y me dice, algo, sé que tiene el Loki y lo tiene en el cofre del medio, tradéamelos. O sea, lo sabe todo perfectamente, ese es el problema. Y bueno, poco más que añadir, no quiero enrollarme mucho, ahora durante el vídeo comentaremos más cosas, pero bueno, sí, me han abierto el culo. Venga, dentro vídeo. Y como he dicho, básicamente vemos que están partiendo la pared y nosotros llegamos, veníamos de aquí directamente, no los hemos encontrado de boca. Ellos empiezan a hacer sus cosas, ponen sus trampas y tal, lo normal. Y yo intentando hacer la del gancho. Es que ya te digo, esta gente que se las habrán hecho como a nosotros miles de veces, saben evitarlas, ¿no? Yo, entiendo, ¿no? Y yo en vez de intentar jugar con lo que yo sé, me pongo a hacer esto. Que yo esto no lo he hecho en mi vida, no sé por qué me pongo a hacer esto. Idiota, he sido idiota, básicamente. Se vienen aquí y yo digo, chisco, van a tirar bombas seguro, van a tirar bombas seguro. A mí se me escapa el gancho, o sea, es que sea patético. Tienen un martillo, fallan, pero ellos, claro, van con... Que el combo es muy bueno también. Acaban de tirar una bomba y van a tirar otra ya. O sea, se la saben perfectamente, saben lo que tienen que hacer. Mira, tiro el gancho, me stuneo, si es que soy malísimo de duelista. De verdad que es una clase que no voy a jugar nunca en mi vida, le he cogido asco y ya. Tiran otra bomba. Y básicamente ya están en mi base. Es más, lo que vuelvo a repetir, en los cofres en los que están ahí, en esos tres sí, pero digo en estos de aquí, 4 atrás, también hay loot. Y más que allí. Y en esos 3 también, como he dicho, hay bastante loot. Hay bastante loot. Ahora aquí ya creo que ya no tienen bombas. Es más, incluso me dice, seguro, mira, ahí tiro un gancho que lo fallo de milagro. Es que no sé hacerlo, no sé hacerlo. Soy idiota. Le tiramos terror, intentamos ya, aquí ya sabíamos que esto no iba a acabar bien. Es más, ya creo que intentan abrir cofres, creo, ya no me acuerdo. No, no, se deciden irse porque como que quieren romper esa pared antes de abrir ningún cofre. O no sé si llevan la canción ni nada, pero ahí se van ahora. Bueno, hacen el amago de irse, lo típico, me tiran a mí un gancho, yo me disipo. Es que si yo hubiese sido yo el, el defensor, que lo que se me da a mí bien, no hubiese pasado esto. Y bueno, lo que os quería enseñar por encima, o sea, más o menos para que veáis que por lo menos estoy tranquilo porque no me han robado gran cosa. Ahora me acerco yo en este momento y abro el cofre de pausarlo. Una espada de dragón, me acuerdo, que eso me ha dolido. Y algunos nortes, ¿sabes? Nortes tengo muchos repartidos por la base. Pero como quiero enseñaros es casi todo roto. Ahora si bajo para abajo, no sé... Uy, se ha bugueado. No sé si se llega a apreciar más ahí en el vídeo o qué. Pero ahí estaba enseñando el chico, digo, no, el loot lo tengo ahí, me decía, pero movemos tal, ¿qué crees que hagamos? Y yo, no, que va, que va. No vamos a mover loot. A ver si volvemos a abrir algún cofre de esos, pero bueno, lo que quiero decir es que hay mucha ropa rota y muchas cosas que la espada de dragón me ha dolido, un escudo de espada de dragón que hay en el otro también, que están enteros. Lo demás casi todo roto. Si hay un momento más que se vuelva a ver, os lo enseño.
Para que veáis que no es gran cosa, es mucha ropa rota y muchas cosas rotas. Y con lo que quiero decir con eso es que a ellos les habrá dolido también. Han gastado muchísimo. Han gastado muchísimo para lo poco que han conseguido. Ya están aquí otra vez. Fijaros. A ver, me duele. Hombre, claro, todo el look que pierda me duele. Lo que he dicho, la espada del dragón y el escudo de espada del dragón. Una daga a mitad, un escudo del norte a mitad, un pantalón, un carnicero, ropa rota por ahí abajo, todo. Un poquitito aquí de arquero. No es mi clase. Mi clase es lo que digo. Mis cosas de mi clase las suelo mover todas. Me duele, hombre, repito, claro que me duele, hombre, por supuesto que me duele. Pero podían haberme hecho un daño en la base tremendo. Tremendo. Si hubiesen sabido abrir bien los cofres. Aquí ya han tirado la bomba, ya están aquí y ya ponen la trampita ahí. Yo ya me pongo nervioso. Yo aquí yo ya no pienso. Es que es eso. A mí nunca me han reído y tal. Y vuelvo ahora mismo. Aquí lo que tenía que haber hecho es cambiarme de clase y ya está. Y tan sencillo. Me pongo defensor y salgo. Busqué la guiada. Me están pegando. Yo ahí me salgo disipándome ya. Juego fatal. Juego fatal. Me vuelvo a esconder un poco. Le tiramos terror al tanque. Y vosotros fijaros. Aquí no ha pasado nada con el mantra paredes. Que las paredes a mí no me cuesta mucho repararlas, es un poco de arte y luego el tema de metálicos así, voy sobrado, la verdad. Yo ahora soy defensor, imaginaros, yo soy defensor y fijaros. Set. Aquí mismo, yo ahí entraba mofa y reflejo a los dos. Mofa y reflejo a los dos, se acaba el problema. Yo estoy frustrado y estoy enfadado conmigo mismo por no haber jugado una clase buena, por intentar hacer la tontería y luego ya... ¿En qué momento decido no cambiarme? O sea, soy idiota. A mí me tiran terror, que yo antes llegaba a la mofa y el reflejo, era salir y pillar mofa y reflejo si te caía y poco a poco el otro iba a caer igual. Yo aquí ya estoy muerto, porque me había disipado, no tenía la disipa, la había gastado, me escondo ahí, que sirve bien poco, porque ahora lo veréis, sirve de bien poco. Y bueno, Chisco se queda aquí, yo muero, me levanto, vengo por el loot, me equipo, pero me equipo de mala manera, o sea, ahora ya digo, lo voy a perder todo, le voy a regalar encima un escudo de espada de Thor si salgo, pero es que no quiero permitir que me roben. Y más ahí que en ese mismo momento no sabía exactamente lo que tenía. He tenido que revisar el vídeo para saber exactamente lo que tenía ahí. Y nada, salgo a morir, básicamente, porque digo, es que voy a morir. Es que ni ahí he decidido ponerme, pues digo, me mofo y reflejo, aunque sea ahí. Algo haré, digo yo, algo haré. Nada, ahí decido hacer eso, por hacerlo, básicamente, estoy nerviosísimo. Me acuerdo que el set se me rompe de un golpe, porque está Mira, ha visto de comerme la trampa, se me rompe el pecho y es de locos. O sea, juego fatal, o sea, estoy nervioso con una clase que no sé ni usar. Aquí ya me rematan, con suerte, como mucho suelto el escudo, que ya me duele soltar el escudo. Si se rompe, estoy hasta contento y todo. Bueno, vengo a base de chisco a equiparme porque yo tengo todo mi centro ahí más o menos. Estoy muy nervioso y cosas allí, no sé dónde tengo las cosas. O sea, en estos momentos a los que os ha pasado alguna vez, que os hayan rodeado, os enfuscáis, no veis nada, solo veis muerte, solo veis, voy a perderlo todo. Nunca había experimentado, nunca había estado en el centro de mi base. O sea, las dos veces que lo he pasado peor es cuando peor he jugado. Una vez que entraron también a mi base, que era con Super Si, entraron a la base de Super Si, no a la mía. Y yo iba de druida en ese momento. Era un 3 vs 4, nosotros éramos 3 y ellos eran 4. Y la perdimos, teníamos mucha menos experiencia y yo que hacía de druida. Y aquí igual, por intentar hacer la tontería me pongo de duelista. Aquí ya me pongo defensor, aunque ya sirve de poco. Igualmente contra un guardián menos aún. Vengo aquí a equiparme, chicos, chicos no tiene ningún guardián. Y yo mi guardián está en el sótano, justamente donde están cogiendo las cosas. Todos mis guardianes no hay ninguno arriba. Aquí vengo a mirar y han dejado algo de ropa. Han dejado algo. Porque no les cogería más encima. Habrán cogido lo que han podido. Y aquí en lo mismo, un poquitito de ropa, pero acordaros que no eran gran cosa, eran cositas así. Sí, fijaros, tengo ahí mucho más loot ahí que ahí. Pero bueno, ellos estaban enfocados con ese cofre, las Loki y tal. Que lo he visto en el directo, que sé por dónde entrar, todo. Tengo más loot por todos los lados. Pero bueno, 4 minutos y claro, deciden volver. Y ahora jugamos mucho mejor que antes, porque yo para empezar soy defensor y aunque tenga vaya normal de ropa, pues soy defensor, tío. También hay que decirlo. Ahí atrapan a chicos, se disipa. Que el ganchito da mucha rabia. También para atacar. Van comiéndose trampa, nos vamos metiendo para adentro, pero bueno. Tenemos todo el centro, pero lo bueno de mi centro también es que hay comunicación por casi todos los lados. Importante. Y sí que ya vienen directamente. Yo pensaba que iban a abrir mejor otro cofre, por eso estaba más nervioso, pero lo que vienen es a recoger el poquito que le ha quedado en mis cofres. Estamos ahí pegando un poquito y tal. Yo ahí tiro algo para ver si se disipa. El tío juega bastante bien, no se disipa, me disipo yo. Y ellos ya van a abrir a seguir cogiendo. Y lo cogen, el loot. Se han quedado vacíos, lo habéis visto. Me hace esto, tiene una mofa ahí al aire que encima se disipa, no sé qué ha pasado ahí. Ah, no podía tirar reflejo, era por tirar una mofa para que no siguiesen robando. Y la fallo, y la fallo. A ver, la tiro justo... Ah, no, sí, atrapo al tío este, pero no puedo hacer reflejo. Una lástima. Le pincho una trampa, pero ¿de qué sirve? De nada. Ellos ya han cogido los cofres, ya han cogido. O si no lo cogen ahora. Tiene un reflejo por tirarlo, a ver si me cae algún golpe.
Estoy ahí ya súper nervioso, pincho una trampa. Lo hemos jugado mucho mejor ahí, siendo defensor que de otra manera. Y ya está, ahí ya lo han cogido todo y se han llevado todo. GG, ¿qué puedo decir? Y nada, gente, poco más que añadir. O sea, ante todo, para mi hater que le encanta que me roben y cosas así, disfrutarlo. Es la primera vez que me raidean, en gozarlo. Y bueno, hay que, yo qué sé, siempre soy partidario a subirlo todo. Y bueno, era un acontecimiento que tenía en mi mente que algún día llegaría. A todos nos ha pasado. Dejadme en los comentarios a ver qué vuestra experiencia en vuestra casa, si os han robado o no. Pero en general, sobre todo si te la juegas tanto como yo, algún día te tienen que robar. Y más cuando te encuentras con alguien así que tiene investigada toda tu base y se sabe todas las cosas. Que han ido derechos ahí a ese cofre. Lo bueno, están obsesionados con eso que no se han dado cuenta que los demás cofres están mucho mejor. Lo bueno por mi parte también, que yo sé cómo está todo este tema y voy moviendo el loot por la base. ¿Es una derrota? Sí, por supuesto es una derrota. ¿Me puedo agarrar a decir, bueno, es que si sabía toda la base de memoria, es que tal? No, me agarro a que soy idiota y me pongo a jugar en el momento más delicado de mi base, nunca me pongo a jugar con una clase que no sé. De todo se aprende. Y nada, espero que la gente que me quiere no se ponga muy triste y la gente que me odia pues se alegre un poco. Por lo menos le he regalado la tarde. El buen rato que lo pasen a mi costa. Un besito y nos vemos.